8 de la mañana con 19 minutos. Ya está con nosotros Alberto Mayol en su viernes de Mayol, cambiando la jornada. Sí. Es buen día el viernes, ¿no? Es un buen día. El lindo día. Ahora siempre las tradiciones son Sí, tradiciones. hay que mantenerlas. No es lo mismo Merino hablando un miércoles que un martes. Tienes razón. Sí, exactamente. Totalmente. Sí. ¿Qué serían de los martes de Merino? Claro. Pero de la U vamos a hablar más rato, ¿no? Sí, el clásico no se es el preocupe. final. Oiga, Alberto, bueno, el tema de la semana de la acusación constitucional contra la ministra Cubillos, hemos debatido acá en encuesta, conversando respecto de cómo sale la ministra Cubillos después de esta situación, cómo queda el gobierno, cómo se viene el segundo tiempo y tanto tema. Mira, yo creo que un buen ejercicio es mirar lo que hicieron, lo que están haciendo, que igual es una acusación difícil para ellos en Estados Unidos, los demócratas con respecto al impeachment. Cuando ellos lo que argumentan es lo siguiente, y esto es muy llamativo respecto a la diferencia de estrategia a la que se tomó acá. Ellos dicen, con Donald Trump tenemos 7, 8, 9 materias en las cuales nosotros podríamos llevar a un juicio que es una acusación constitucional, en la práctica un impeachment, pero va a terminar con su gobierno. Y resulta que nosotros tomamos la decisión, dicen, de solo llevar uno, que es el caso más fuerte, ¿ya? No es el caso más conocido, porque el caso más conocido es la trama rusa, esta es la trama ucraniana, y llevamos eso. ¿Por qué cito este caso? Porque el argumento de ellos es muy simple, nosotros queremos que la gente entienda lo que estamos diciendo y queremos concentrar todas las balas en un solo tema. ¿Qué pasó acá? La verdad es que el concepto instalado respecto a la acusación constitucional es que era un guantán, recordemos, ¿no? que el concepto de que tiene poca carne, ¿no? Ya. ¿No? Pero y está frito. Pero en realidad yo creo que es menos interesante como metáfora y menos chistosa, pero me parece que el gran tema es que la característica central de esta acusación es que estaba invertebrada. O sea, no tenía un tema central fuerte, tenía un conjunto de temas, todos los cuales podían ser ciertos, Claro. pero pero era una cazuela, no era un plato definido en su naturaleza y su protagonismo. Y en segundo lugar, no tuvo líderes. O sea, fíjense lo siguiente. ¿Quién en el Congreso, de los diputados más relevantes del Congreso, con mayor renombre, quién se puso al frente para decir esta acusación es relevante por tales y tales razones? No, nadie en particular, sino que muchas voces. La protagonista fue Mike Torsini. Porque estaba en la comisión. Porque estaba en la comisión. Porque le tocó por sorteo. Exacto. Claro. Pero resulta que no hubo ninguna voz que dijera. Claro, nadie tomó finalmente Exacto, nadie hizo un recorrido por todos los medios, nadie hizo esa pega, que es la pega donde tú dices, bueno, aquí hay 4 responsables de esta historia y son responsables serios. Son responsables que además sacaron en sus distritos una buena votación, que son líderes nacionales. Entonces tú dices, ya, esta cosa tiene forma, o sea, no es una broma. Claro. ¿Ya? Incluso hay votaciones, como la del diputado Garín, que es una votación que parte diciendo todos los enormes y descomunales defectos de la acusación, para luego proceder a decir que no obstante le parece que sí, pero ya con eso, porque además tenías un texto que son esos textos que tú, si quieres votar a favor, tienes como que tragarte todo y decir, bueno, ¿sabes qué? Ok, voy a votar a favor, pero es doloroso. O buscarle una justificación entre líneas. Entre líneas, porque el texto no está bien hecho, fue hecho a la rápida, y ahí lo interesante es cómo el PS en su momento pisó el palito. Esta historia es súper simple. El PS anuncia que puede hacer una acusación constitucional. Recordemos que la ministra Cecilia Pérez sale y le da un garrotazo enorme hablando sobre el narcotráfico y el Partido Socialista. Claro. Y ellos en 2 días, o sea, apurados, presentan diciendo, están asustados, aquí tenemos la acusación. Pero la acusación, después de que están asustados, tiene que tener algo. Entonces tiene que haber un camino, hay un camino largo que recorrer donde efectivamente, y ahí aparecen las jugadas de otros actores que son súper interesantes. O sea, la jugada de Carlos Peña, ¿no? De hacerle un informe en derecho a la ministra sin que le pida a la ministra un informe en derecho, un informe gratuito. O sea, un informe en derecho vale muchísimo dinero, ¿no? Un informe gratuito de un actor que es un subordinado legal de la ministra. O sea, las universidades
tienen autonomía total. La única conexión con los elementos de gobierno está a través del Ministerio de Educación. Claro. Entonces, y él a su vez ha sido una de las víctimas de la gratuidad como política pública. Él se subió a la gratuidad apoyando el proyecto de Michelle Bachelet y ha sido una de las víctimas su universidad. Entonces da un gesto hacia el gobierno, ¿ya? Entonces todos los jugadores empiezan cuando no hay una cosa que esté ordenada, que esté articulada, todos los jugadores empiezan a jugar por su cuenta. Dicen, bueno, pero ya en este escenario, ¿por dónde me muevo? Y navegan lo mejor que pueden. Entonces, y eso tiene que ver cuando no se hizo el trabajo político adecuadamente. Entonces aquí la gran lección es que Cubillos tuvo la capacidad de entender que, porque ojo, lo primero que le dice la UDI a Cubillos es renuncie para que usted pueda ser candidata y los tipos tengan que bajar la acusación. Claro. Eso es lo primero que le dicen y se empieza a rumorear que va a renunciar y qué sé yo. Y ella insiste. Porque se da cuenta que bajo ciertas condiciones estratégicas, de ahí viene el valiente Cubillo. El valiente Cubillo no viene de nada externo, viene de una cosa interna. Y la UDI le dijo, salga mejor, salga de la escena. Y ella dijo, no, vamos. Que es lo más adecuado en todo caso, que es lo más correcto. Y donde ella demostró que entonces vamos para adelante y enfrentemos esta situación. Yo creo que fue una demostración de que la derecha, con todo lo mal que está, tiene un rasgo que parece muy chiquitito, pero que es un rasgo importante, que es una mayor masa de comportamiento monolítico. O sea, una cosa central en la política, cuando todas las otras cosas estaban fallando, ¿ya?, es que los que son amigos se comportan como amigos, ¿ya?, y los que son enemigos se comportan como enemigos, y con eso ordenamos el mundo, ¿ya? Y la derecha ha logrado tener eso. La oposición, la derecha tiene, vamos a decirlo así, es la diferencia entre tener un mal empleo y no tener empleo. La derecha sí tiene un mal empleo, ¿ya? Tiene una pega en la cual no puede hacer cosas, dice que tiene que gobernar pero no puede gobernar mucho, ¿ya? Está pasando por un mal momento, no hay plata, el mundo está incómodo. Pero tiene pega. Pero tiene la pega. Pero la oposición no tiene la pega. O sea, no tienen nada, no hay ningún nivel de articulación y no hay ningún esfuerzo serio por hacerlo. Alberto, y en esta pasada, finalmente la ministra sale fortalecida. La ministra de alguna forma gana este gallito y queda inmune para los próximos 2 años. Queda con la marca de Caín. O sea, cuando tú te intentan, cuando te dicen que te toca que te maten, pero no te matan, ¿ya?, de ahí para adelante Dios entrega protección. Claro. Dice, ya, este tipo está maldito, pero por lo mismo no lo pueden matar. Porque ya intentaron matarlo muy recientemente de una manera alevosa y eso fracasó. Listo. Aquí está la marca. Nadie puede tocarlo, no corresponde. Y esto es lo que está pasando con la ministra. La ministra ahora queda con capacidad de acción. Se legitima que era lo más complejo de la acusación. La acusación solo tenía sentido en tanto ser capaz de explicarle a los chilenos y chilenas que finalmente había una ministra que de alguna manera estaba hostilizando el marco legal con el cual ella tenía que trabajar, sí, y que además estaba tomando decisiones fundamentalmente ajenas al mundo educacional propiamente tal, sino que estaba politizando, en términos de conflictividad, la escena educativa. Eso es lo que había que lograr explicar. No se dijo por ningún lado, o sea, no se logró decir absolutamente nada. No hay ninguna razón que recordemos por las cuales se hace este juicio. Y en ese momento entonces uno dice, bueno, aquí ya yo me acuerdo para lo de Harald Beyer, por ejemplo. Harald Beyer, yo me acuerdo de haber estado en un evento en el Instituto Nacional haciendo un análisis sobre educación y llega un personaje de tercera fila de la ADC, ¿no?, y que también habló y lo escucho decir la acusación constitucional contra Harald Beyer mucho antes de la cuestión. Entonces tú dices, aquí ya hay gente trabajando, claro, ¿ya? O sea, y desde la ADC, o sea, ya dando garantías de que esta cosa se va a vertebrar políticamente, porque si la ADC ya empieza a entrar, el resto de los lotes van a estar trabajando. Entonces uno empieza a ver que por dónde va. Bueno, yo creo que la ministra ahora tiene un poquito chip libre, va a estar más cómoda. No sé si va a continuar con la misma estrategia o no.
porque finalmente ella tiene un triunfo que es de carácter político, más bien interno, no es una cosa que en la opinión pública importe demasiado, nunca tuvo suspenso. O sea, la acusación de contra ella, yo me acuerdo que cuando se acercaba el día de los últimos 10 días era realmente cuenta regresiva, toda la gente estaba así como 10, 9, 8, 7, o sea, esta cosa va a estallar. Esto no alcanzó. ¿Y cómo quedan ahí, Alberto, el Frente Amplio, por ejemplo? ¿Cómo queda ahí Pepe Out como un hombre clave? ¿Cómo queda la ADC después de todo esto? ¿Se ordena el mapa después de esto? Claro, lo que pasa es que a ver, aquí hay nuevamente lo mismo que decíamos antes respecto al carácter monolítico. El carácter monolítico produce una masa y esa masa produce una capacidad de atracción. Entonces, si bien la derecha le está yendo mal como gobierno, al menos su capacidad política permite ser un atractor importante. Entonces, Pepe Out, que es una persona más bien de carácter pragmático, no es un gran estratega. ¿Ya? Pepe Out es un tipo que hace estudios electorales, una cosa muy distinta a ser un estratega. O sea, Pepe Out probablemente es uno de los responsables de la pérdida de capacidad política de la Concertación cuando empezó a decir, oye, en las listas parlamentarias vamos con 2 listas separadas porque es más eficiente y sale un diputado más acá y otro diputado más allá. Claro, tú tienes más capacidad de elección bajo esos mecanismos de gestión, pero pierdes articulación política, porque los lotes empiezan a trabajar por separado y poco tiempo después se separaron. O sea, entonces, y se potencian las agendas propias, que es algo tan común ahora. Exactamente, y que es algo que tú siempre tienes que evitar. ¿Sí? A la gente le encanta pensar que se vota en las votaciones por personas. Ese es el tema, ¿no? Que la gente dice, no, yo no voto por partido, voto por persona. Claro, pero resulta que en la práctica, si lo lógico es que no hayan agendas personales, porque si hay una agenda una agenda muy personal, se llama corrupción. Una agenda semi-personal se llama clientelismo. Claro. Entonces hay que ordenar la cuestión y resulta que Pepe Out en ese sentido eso lo llevó a cabo porque él no es un estratega, él es una persona que maneja tácticamente el tema electoral. Bueno, él ahora va y pragmáticamente toma la decisión de apoyar al gobierno, porque está viendo que tiene que tomar decisiones. Él dice que no va a seguir en el Congreso, va a buscar entonces otros caminos, necesita de los amigos que tenía, le van quedando poco y los amigos tampoco que tenía tampoco importan mucho. Claro. Entonces empieza a ver otros mundos por si sale, desde la privatización y dedicarse a los negocios, que más vale estar del otro lado de la mesa, o desde la política propiamente tal, en otro tipo de cargo, en otro tipo de actividad, y también en ese caso da la impresión de que una cierta proximidad y ser el negrito de Harvard en ese mundo puede ser algo más atractivo. Oye, y Alberto, bueno, y dentro de esta lógica, pausa mejor. Dejemos la pregunta planteada, pero está bueno. La pregunta, que tiene que ver con lo que estabas hablando tú, que ya se grafica mucho las 3 oposiciones que hay. Sí, los 3 tercios antiguos de la política en general, claro, ahora están metidos son 3 oposiciones. Sí. ¿Vamos a la pausa? Vamos. Son las 8:33, unos segunditos nomás y volvemos con el sonar informativo. Un café y volvemos. En segundos estamos de vuelta con el sonar informativo del 105.3 FM. Seguimos en el sonar informativo de viernes hoy con Alberto Mayol, con Ignacio Pérez Tuesta. La gente pregunta, para mantener las tradiciones, Alberto Mayol, ¿cómo llegó hoy día a la radio? ¿Lo trajeron o fue...? No, tomé una decisión radical de dejar pedido el taxi porque dije, viernes... Sí, no es lo mismo el jueves. No es el jueves, ya. Entonces dejé pedido el taxi. Pasé al cajero automático ayer y dejé hecha la reserva. Muy bien. Un previsor. Bueno. Sí, no, porque esta vez no me arriesgué con la micro. Así que estos días había estado veleidosa, así que... Es verdad, es verdad. Sí. No, bueno, lo que hablamos antes de la pausa, porque uno podía entender, antes de conocerse cómo había sido la acusación, el texto de la acusación constitucional que tú señalabas que con esta debilidad, que esto podría haber sido un hito para unir a la oposición, que es algo que no ha hecho en 2 años. O sea, yo creo que antes, pero si lo cerramos solo en el gobierno de Piñera no ha logrado hacerlo. Y al revés,
terminó como dividiendo más a la oposición. Sí, pues. Y se ven ya claramente las tres patas de estas tres oposiciones distintas que si no se unieron con esto, me parece que no se espera un futuro de unión más adelante. Claro, o al menos es difícil. Lo que pasa es que cuando tú no tienes, o sea, la política en estas cosas, esta es la parte más mamífera de la política, entonces la política de esta parte es bien simple. Se requiere que haya alguien que tenga posibilidades reales de ser un presidenciable confiable, para que los partidos puedan repartirse pedazos de la torta sin tener que esperar que les bajen la línea, ¿no? Y en ese contexto, entonces, como eso no existe, ¿no? Los partidos quedan un poco mirando y dicen, bueno, en realidad no hay mucho. Entonces se produce la fragmentación. Pero yo creo que aquí en realidad hay un problema más grande todavía. La oposición tuvo una ilusión con esto que es bien ridícula. O sea, esto es exactamente como cuando tu relación de pareja está completamente devastada y destruida y haces una jugada loca como el viaje fuera del país, ¿ya? Tomando deuda, además. Para arreglarla. Entonces, supongamos que el viaje sale bien. El viaje tiene el pequeño defecto de que no tiene ninguna representación de lo que es la vida cotidiana. Exacto. Es todo un escenario falso. Por tanto, cuando retorna está difícil. Pero además la probabilidad de que en el mismo viaje, lo que solamente va a consolidar la ruptura, que la escoba, es bastante alta. ¿Ya? Entonces, la idea de que tú vas a resolver situacionalmente algo que tiene que ver con trabajo y capilarización de la política interna adentro de la estructuración, o sea, que ¿cuál fue el mayor elemento unificador que ha tenido durante todo este periodo la oposición? Ha sido las 40 horas. Las 40 horas es un proyecto de hace más de 2 años, casi 3 años, ¿ya? Y un proyecto que al principio la nueva mayoría, gran parte de ella se fracturó y trató de deshacerse del proyecto. Ahora lo repone y resulta que el proyecto entonces logra un trabajo transversal e incluso inunda sala de máquina de la derecha. De eso vienes, o sea, no es que vengas de que no has podido hacer nada que te unifique. Eso fue lo mejor que se ha hecho. Claro. Y lo mejor que se ha hecho es un proyecto que tiene que ver con un elemento de discusión que es susceptible técnicamente de ser apoyado, que es susceptible políticamente de ser apoyado, que es fácil de explicar a la ciudadanía. Y con apoyo. Y que tiene un apoyo popular lógico, enorme. Claro. ¿Ya? Y que además logra tener protagonistas a líderes de carácter nacional. O sea, Camila Vallejo lidera el proyecto y Camila Vallejo ya sabemos que alguna vez ya le tocó estar frente a frente en conflicto con Sebastián Piñera y ya le ganó alguna vez. Y por lo tanto, todos entendemos que entonces es un rival que puede ganarle al presidente en una pulsada de esta naturaleza. Todas esas condiciones articularon la oposición. Y resulta que tú de repente vas y lo que lograste juntar en el chanchito, ¿ya? Lo tiráis por la ventana porque tuviste un momento pasional, ¿ya? Dijiste, no, ahora podemos cerrarle fila a la educación, qué sé yo. Hoy día el Ministerio de Educación, la verdad es que no es mucho tema porque la gente tampoco siente que lo que le vayan a quitar, si es que hay una reforma que le quite lo que hizo Bachelet, salvo la gratuidad, sea algo muy relevante porque la gente no entiende lo que hizo Bachelet. Entonces tú le decís vamos a quitar gratuidad, eso sí es grave. Pero si tú empezás a decir, mira, vamos a cambiar esto, el sistema de admisión y la cuestión y qué sé yo, todo eso nunca se entendió mucho. Sí. Todavía están explicándolo y de hecho el reclamo es que la ministra no lo explica bien y que deliberadamente no lo explica bien. Entonces, ¿cómo tú vas a poder hacer algo que trata de decir, este es un no radical y absoluto en contra de tal cosa, o este es un sí total y absoluto, ¿ya? Si resulta que no se entiende de qué estamos hablando? Oye, claro, y ahí, por ejemplo, en ese sentido es como se podría hacer un paralelo de partidos como que con las 40 horas el equipo iba ganando. Claro. Y en vez de tirar el equipo para atrás y cuidar el resultado, se puso ambicioso. No, claro. Hizo mal cambio, además. Pero además entraron 2 delanteros, sacaron 2 laterales y los bordes quedaron vacíos. Y de repente, para colmo, ya 2 de tus jugadores empezaron también a jugar para el otro lado. O sea, ya directamente tenía ahí un problema, tenía un maletín adentro. Sí. Entonces, maletín adentro del equipo. Entonces ya, no, es súper complejo, claro. Entonces, evidentemente, pero ahí uno ve esta falta de...
La política en momentos de dificultad es súper simple. O sea, la gente que lo hace bien es la gente que sigue la línea recta en política cuando las cosas están difíciles, ¿ya? No es el momento artístico ese. Es como en el... Es pragmático. Es como en el ajedrez. En el ajedrez, cuando estás con pocas piezas y está medio difícil, defiéndete y haz un ataque ordenadito y no innoves. Bueno, esto es lo mismo. Resulta que empezaron a... Se pusieron creativos. Y dijeron, no, vamos con todo, este es el momento, estamos envalentonados, ¿ya? Esto está bien cuando tú saliste a tomar con los amigos, ¿ya? Y estás en el bar de un hotel, ¿ya? Estáis soltero, ¿ya? Y si te manda una cuenta gigante y si además te consigues una aventura para la noche y te vas a la misma habitación del carísimo hotel, ¿ya? Bueno, es tu sueldo, pero eres soltero, no es el punto, ¿ya? Pero resulta que esto no es así, ¿ya? Esto era en el marco de una persona casada que tiene que pagar el colegio, que tiene que hacer muchas cosas, que tiene deuda, que tenía que pagar el colegio el otro día y se quedó sin plata. Claro, entonces es muy esa descapitalización no es broma. Sí. Alberto Mayol, muchísimas gracias por este viernes de Mayol. Muchas gracias. Que Nos dio tenga un buen pronóstico. fin de semana. Nos dio pronóstico para el Superclásico. ¿Quiere Sí, aventurarse? digamos pronóstico. Yo dije que la 1 perdía. Yo dije que Colo-Colo gana mañana. Mira, no, yo tengo tengo un mal recuerdo, sí. Yo recuerdo que cuando la U descendió, la U antes de descender le ganó 3-0 a Colo-Colo. Ah. Sí, señor. Ya. Entonces, tengo sentimientos encontrados. No sé si me gustaría que gane en un escenario como este, porque Claro. fue una señal tan terrible, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Parecía que ya con eso nos salvábamos. Y ganó con contundencia, con claridad, y con unos jugadores que daban un poco eran bastante franciscanos en su pobreza. Pero efectivamente, yo solamente reivindico en este momento las declaraciones del chico Hoffen. ¿Qué dijo? Que dijo la otra vez, miren, la verdad es que nosotros cuando descendimos no nos pagaban los sueldos, vivíamos en un mundo, estuvimos más la mitad del año sin técnico, tuvimos una serie de problemas, ¿ya? Estos muchachos han estado viviendo una vida de lujo con unos sueldos espectaculares, realmente los sueldos de la U son hoy día espectaculares, el plantel es un plantel bastante Comodidad, bueno, el es un centro plantel deportivo. de Libertadores, para que te vaya mal en la Libertadores, pero de Libertadores, ¿ya? Ordénense, gobiernense. Sí. Ya, es un pronóstico bastante... No, mira, yo voy a reservado. yo creo que yo me la juego porque va a ser un empate, Un que es empate. lo que la U se ha especializado Sí, en el último verdad. tiempo. Ya, Sí. que no le sirve mucho a la No tabla, le sirve mucho, pero es lo que se ha especializado. Peor es perder. Y así, claro, y así, no, pero con Colo-Colo peor es perder siempre. Alberto Mayol, muchísimas gracias, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. Por estar acá.